Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el curso taller MS Project 2013, el módulo de planeamiento y programación, dictado en el Colegio de Ingenieros del Perú, sede Junín. En la primera sesión de este curso se realizan las siguientes preguntas, que son conceptos básicos que se tienen que tener para hacer el uso adecuado de la herramienta del MS Project 2013. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué entiendes por planeamiento de obra? ¿Qué entiendes por programación de obra? Estos conceptos son elementales al momento de querer hacer la programación de obra como resultado ya en el MS Project, ¿no? Un proyecto, vamos a definirlo más adelante, planeamiento y programación de obra son esenciales que se tienen que realizar en cualquier proyecto, ¿no? ¿Qué entiende por rendimiento? Muchas veces hablamos de rendimiento, algunos quieren calcular, pero en realidad son cosas que se tienen que medir en campo, ¿no? Y verificar y sacar un promedio, y es un valor referencial que se maneja, ¿no? En una obra específica y se toma como referencia para otras obras, ¿no? ¿Qué concepto tiene de ruta crítica en proyectos? La ruta crítica es elemental, ¿no? Tanto para residentes y supervisores de obras o proyectos. ¿Tiene idea cómo se calculan las duraciones de las partidas de una obra? Muchas veces preguntamos, ¿no?, al personal que ejecuta cuánto te vas a demorar, ¿no? Pero en realidad no tenemos un sustento técnico de la duración de la actividad, partida o tarea. Entonces es elemental, ¿no?, saber cómo se hace el sustento técnico de esto. ¿Qué documentos o información necesita para elaborar el planeamiento y programación de un determinado proyecto? En esencia, generalmente se debe contar con el estudio, ¿no?, estudio definitivo del proyecto, del cual tenemos un presupuesto, ¿no? En el presupuesto tenemos el análisis de precios unitarios. De ahí, si el dato es correcto, está bien hecho, está detallado, podemos sacar el rendimiento, ¿no?, y la participación de los recursos en esa partida. Entonces, con ello podríamos empezar a trabajar tranquilamente. Y el otro es la información del entorno donde se va a ejecutar el proyecto, ¿no? Para hacer el planeamiento exógeno, el planeamiento endógeno. ¿Qué concepto tiene de un diagrama red? Este concepto es fundamental, ya que nos sirve para vincular adecuadamente las actividades. ¿Qué es una EDT y para qué sirve, no? La EDT es la estructura de descomposición de trabajo que nos sirve para descomponer adecuadamente las actividades que se van a ejecutar en todo el proyecto, ¿no? Al momento de hacer la EDT tiene que hacerse de manera que pueda medirse en campo. ¿Qué diferencia hay entre día calendario y día útil? El día calendario son los 365 días que aparecen en nuestro calendario, ¿no? Y día útil son los días que se elabora en el proyecto, en este caso específico en la obra. ¿Qué es una holgura? Una holgura es el tiempo que te puedes retrasar en una partida sin alargar el plazo del proyecto, ¿no? ¿Por qué crees que en la mayoría de las obras se solicitan ampliación de plazo? La respuesta es obvia, ¿no? Debido a una mala planificación. Si se planifica mal, no se estima realmente las duraciones adecuadas de las partidas, y por ello viene el problema ya, ¿no?, de ampliación de plazo. ¿Queréis tener bien claro los conceptos y criterios para realizar el planeamiento y programación de un proyecto? Esta es una pregunta a conciencia de cada uno de los participantes de este curso taller. ¿Qué deseas aprender en este curso taller de MS Project? Es una pregunta que me lo han realizado ya en el curso taller. Bueno, aquí vamos a ver proyecto. Es una de las actividades que más realizamos en nuestras vidas. Día a día estamos realizando proyectos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Es una solución a un problema o una necesidad. El proyecto nace en función a una necesidad, se plasma en una idea y luego esto se va a convertir en un proyecto. Un problema o necesidad puede tener varios modos de solución, varios proyectos, ¿no? Cuando hay una necesidad, un problema, van a nacer ideas, ellos van a ver varios modos de solución. Entonces nosotros tenemos alternativas para escoger, ¿no? Y claro, escogeremos el más óptimo, ¿no?
tanto en solución como en lo económico y otras características que de repente se van a tomar en cuenta en su debido tiempo. Un proyecto es una tarea temporal que tiene un principio y un final. Crea un producto, servicio o resultado único. Este de aquí de color celeste es un concepto del PMI, ¿no? La gente que se dedica a lo que es gestión de proyectos tiene que conocer con respecto al PMI, que es una institución internacional que nos sirve como estándar en lo que es gestión de proyectos. La secuencia lógica: tenemos estudio de proyecto, planificación, programación y después seguimos con el control, ¿no?, y seguimiento del proyecto. El PMI, ¿cómo lo plantea? El PMI lo plantea como tenemos la etapa de inicio, luego sigue la etapa de planificación, luego viene la etapa de donde ya se usa lo que es programación, y que es la etapa de ejecución, luego viene lo que es control, seguimiento, y al final terminamos con lo que es la finalización. O sea, el PMI plantea inicio, planificación, ejecución, control y seguimiento, y la etapa de finalización. Eso es un eco de PMI, ¿no? Cálculo de TU y TP. TU viene a ser el tiempo unitario, que se calcula el metrado y rendimiento, ¿no? Metrado entre rendimiento nos sale el TU. ¿Por qué tiempo unitario? Porque es la duración de la actividad con una cuadrilla. ¿Qué es el TP? El TP viene a ser el tiempo de programación, ¿no?, que es el plazo y que depende del plazo y de la disponibilidad de recursos, ¿no? Entonces, ¿con cuál trabajo en el proyecto? Trabajo con el TP, ¿no?, el tiempo de programación. Esto ya en las sesiones más adelante aprenderemos a calcular con nuestra hoja de programación. Aquí, con respecto a la ruta crítica, dice cuál es la ruta crítica, ¿no? Tenemos 5 actividades, tenemos que hay actividades en paralelo y nos dice cuál es la ruta crítica. Si yo sigo el sentido de las flechas, es el sentido en que se ejecuta estas actividades: construir edificio 90, dotar de funcionamiento el edificio 30, instalar la máquina en edificio 30. 90 más 30, 120 más 30, 150 días. Si es que voy por aquí arriba, ¿no? Ahora, si voy por abajo, tengo 15, 90, tengo 105, más 30, tendría 135 días, ¿no? Entonces me doy cuenta que por aquí arriba estaría mi ruta crítica. Y mi proyecto duraría 150 días. Entonces, de esa manera es el concepto de la ruta crítica, ¿no? Entonces aquí muestro, por ejemplo, el diagrama Gantt, 90 más 30, 30. Entonces veo que está de color guinda la ruta crítica. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la LAP y el ASAP? La LAP es una programación lo más tarde posible y el ASAP es una programación lo más temprano posible, ¿no? Si me doy cuenta, aquí la actividad consume su holgura al inicio, no ejecuta el trabajo y empieza lo más tarde posible y ya no va a tener holgura, ¿no?, más adelante. Esta programación a veces tiene problemas, ¿no?, cuando no se programa a detalle con una buena precisión. En cambio, la programación ASAP inicia en su momento adecuado y tiene su holgura al final, ¿no? Entonces, si hay algún percance, un retraso en estas actividades, normalmente puede usar su holgura, que tiene como un amortiguador. Ese es el detalle. Introducción. Entonces, para el uso del MS Project se recomienda tener bien claro los conceptos de programación de obra y también lo que es planeamiento de obra para hacer un adecuado cálculo de las duraciones de las actividades. El programa MS Project 2013 nos servirá para desarrollar el planeamiento, programación, control y seguimiento de nuestros proyectos, específicamente obras. Recomendaciones. El MS Project siempre calcula, nunca piensa. Entonces, esto es importante.
A veces metemos los datos al programa pensando que el programa va a pensar por nosotros y nos va a votar lo que estamos queriendo que nos vote, ¿no? Y a veces nos vota otras cosas. Y de ahí viene el problema, ¿no? Estamos buscando a alguien que domine bien el proyecto y solucione, ¿no? Lo que estamos queriendo que nos salga en el programa. Entonces hay que aprender bien el uso del proyecto y hacer bien las cosas, ¿no? Dice, hay que tener bien en claro la información que se da al programa y predecir los resultados. No creer a ciegas lo que nos vote el programa, ¿no? Entonces tenemos que saber qué información estamos ingresando al programa y predecir los resultados, ¿no? Dice, el buen uso del programa mejorará nuestro desempeño en la programación, gestión y supervisión de un proyecto. Claro, o sea, la finalidad de aprender el MS Project es que nos sirva como herramienta, ¿no? Que mejora nuestro desempeño en lo que es la gestión del proyecto. Bueno, en este primer video hemos hablado un poco sobre la introducción al programa y los conceptos que se debe manejar para hacer el uso adecuado del MS Project.